Buenas noches, les habla el hermano Rafael Hostos desde Venezuela, Maracaibo. Hoy tenemos el placer de hablar con el doctor, mi hermano Ramón Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo muchas estás, Ramón? gracias. Muchas ¿Cómo están los gracias. pacientes? ¿Cómo están tus pacientes? Bien, bien. Bueno, en general bien y siempre les digo a los pacientes y un poco en referencia a la palabra sabiduría, yo atiendo pues de cualquier religión, ¿no? Pero sí les Ah, hago la aclaración a cualquier paciente que yo soy un medio, pero el héroe es el paciente porque es el que tendrá que hacer los cambios de hábitos y tendrá que seguir el tratamiento. Y, eh, pues, cuando en la siguiente consulta yo veo el progreso de cada uno de ellos, siempre se los aclaro, ¿no? Les digo felicidades y les digo que el héroe son ellos. La verdad es que no es cualquier cosa hacer un cambio de hábitos, este, alimenticio, sí, calidad, y el bueno, patrón de me ayuda vida. mucho el hecho de que soy médico porque no tengo que pelear mucho con el tema del café, por ejemplo, con los pacientes, pero Ah, ellos, pues, entienden, ¿no? Pero si alguno me pregunta, pues, ya yo le digo toda la información médica y mi experiencia como médico, más naturista, pero como médico, de que de cómo eso le va a cambiar la vida, ¿no? Y no batallo mucho. Ellos, sí me reclaman a veces en las consultas: "Doctor, mire lo que me hace, ya tengo tanto tiempo sin tomar café", y sí, pues ahí lo bien, ayuda mucho, ¿no? Este hecho de que como médico yo les diga y no importa que no sean, miembros, ellos, aceptan y cuando ya ven el resultado, bueno, pues ya, eh, ellos ya siguen con su vida así, dicen: "No, pues ya me di cuenta que era lo correcto", y siguen por ahí con ese camino. ok, oye, perfecto. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos a los que se están uniendo al grupo de Zoom. Esto va a estar luego en nuestro canal de YouTube. Y bueno, un placer que nos puedas acompañar y podemos tener una plática amena. Algunas preguntas que hemos recibido por diferentes medios en el grupo y también por Facebook. Y vamos entonces a plantearlas para que puedan entonces ayudarnos a comprender un poquito más qué es la palabra sabiduría. El hermano Ramón Jiménez y mi persona, el hermano Otto, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Algunos nos conocen como mormones porque tenemos un libro adicional que la Biblia que se llama el Libro de Mormón. También tenemos otros libros canónicos como es la Doctrina y Convenios, que son revelaciones dadas al profeta José Smith en estos últimos días. Y entre estos capítulos o secciones del libro se encuentran revelaciones y una de estas fue llamada la palabra de sabiduría, que fue dada al profeta José Smith en el año de 1833. Esto fue por motivo de que el profeta se reunía con los líderes de ese momento de la iglesia en un cuarto pequeño y mascaban chimó, fumaban y a Emma le tocaba limpiar esto todos los días. Y bueno, ella le expresó su preocupación a José, su esposo, por el sucio que se dejaba allí. Él le expresó esta preocupación al Señor, y como profeta habló con el Señor y le mostró su preocupación de que esto estaba pasando, y de ahí surgió entonces esta revelación conocida como la palabra de sabiduría, una, una ley de salud que el Señor les dio a los santos para su momento, y bueno, fue evolucionando. No se obedeció por completo, muchos miembros siguieron viviendo su vida normal, seguían consumiendo estas algunas sustancias como era el té, el café, el tabaco, el licor, y fue evolucionando hasta muy adelante, casi, yo diría que como 80, ¿verdad? 80, 90 años después, aproximadamente llegó a convertirse ya en un mandamiento como tal, se obedeció como tal, y para poder entrar al templo ya era un requisito
formal. Y actualmente nosotros los miembros de la iglesia nos abstenemos entonces de estas sustancias como son el té, café, licor y tabaco. Y intentamos mantener una vida saludable hasta donde se puede, ¿verdad? Porque como hay tantos productos químicos, no es sencillo, pero intentamos mantener una vida saludable. Esto nos ayuda no solamente para tener salud, sino también espiritualmente. Yo creo que alguien sano es más feliz que alguien enfermo, ¿cierto, doctor? Sí, así es, totalmente. Ese es así. Entonces, aunque esta ley no nos garantiza ser más guapos, ni más altos, ni más robustos, ni más sanos, pero aún así colabora con esto para intentar mantener la salud hasta donde sea posible. Bien, doctor, si no sé si vas a comentar algo o comenzamos de una vez con las preguntas. Sí, bueno, lo que comentaba hace rato, precisamente de lo que, de lo que estaba pasando en aquella época y cómo primero fue un consejo que el Señor le dio a los santos. Hemos visto en la iglesia que todo se ha ido de revelación tras revelación, un poco aquí, un Cierto, poco allá. No ha sido totalmente eh, de golpe, ¿verdad? Todo se de han ido sopetón, dando ¿verdad? las cosas de poco en poco y bueno, precisamente referente a eso, ¿no? De que primero fue un consejo del Señor y después fue un mandamiento. La verdad es que desde el pueblo de Israel, desde la antigüedad, el Padre Celestial siempre, siempre nos ha, eh, nos ha dado la oportunidad de ejercer el albedrío, ¿no? Pero Cierto. cuando el pueblo se ha descarriado, pues pasan cosas como con Noé, ¿no? El Señor lo tiene que reprender, le tiene que enseñar a cómo hacer las cosas correctamente, aunque eso requiera, este, que nos llame la Medidas atención. En el caso de volverlo mandamiento, pues lo tuvo que hacer así porque primero nos dio como esa libertad, ¿no? Y pues no lo hicimos, ¿no? Pero sí, algo al respecto. Pero sí, adelante con las preguntas, vamos a irlas Sí, contestando. en cuanto a lo que comenta, verdad que el Señor fue muy paciente, muy Mm, condescendente, pero sí, muchos años. Inclusive hasta de los líderes tuvo expectativas, pero no ha sido corrido, sino que fue poco a poco. Ellos también admitieron que no fue fácil. Y sí, también esa, tengo entendido también que en esa época no había agua pura y había forma de purificarla a través del alcohol o el café y esto era algo necesario. Pero poco a poco la tecnología fue avanzando y la ciencia y entonces todo se fue adaptando y ahora tenemos una ley como tal y es un mandamiento que el Señor nos ha dado. sí, Sí, antes de comenzar, quizá algunos ya sabrán de que tenemos este código de salud, porque hay una estrofa de una canción del mundo, un cantante muy famoso, y creo que si fuera hacer memoria, la estrofa dice así, que si tomas café es pecado, dicen los mormones, tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Ya con esta canción, estoy seguro que muchos ya se habrán dado cuenta que tenemos entonces algo que no hacemos o no consumimos. ujú, Y quizás para algunos habrá parecido algo extraño, ¿verdad? sí, No es usual de que el café sea algo que se limite en otras denominaciones. Y le respetamos su forma de pensar a este cantante. No solemos criticar a nadie, cada quien es sí, libre de no, pensar. Pero contrario a eso, tenemos también una canción nosotros, y aquí hay una estrofa de un himno, el 202, cuya letra dice así: En el pueblo de Sión cantan el alegre son de hermosas alabanzas al Señor. Si salud quieres guardar y sus vidas alargar, té, café, también tabaco evitarán, alcohol no tomarán, poca carne comerán, y así más saludables
estarán. Entonces también tenemos un himno que es muy bonito y me encanta cantarlo. Ujú. Y nos recuerda entonces que lo que Dios quiere es que tengamos salud. Esa es su intención. Bien, doctor, entonces vamos a lo que venimos para poder Sí, entonces darle respuesta a unas cuantas preguntas que han formulado unos hermanos y amigos en las redes. Y la pregunta primera es, bueno, son variadas. Vamos a ver, esta dice, ¿de alguna manera la comida chatarra se hará parte de la ley? ¿Qué se tiene como comida chatarra? Grasosa, con amarillo número 5 sí. con Bueno, artificiales. mm, ya ven que las frituras que venden en las empresas grandes, como Sabritas, no sé cómo se llaman por allá, que son papitas, pero le agregan glutamato monosódico que es adictivo para el cerebro. Y obviamente son cocinados con grasa que no es de la mejor calidad. Y entre la grasa saturada, que es la grasa mala, y entre el glutamato monosódico genera problemas a nivel de las células de algo que se llama oxidación celular. Entonces, en la oxidación celular causa daños en las células. Entonces, bueno, en comida chatarra, en parte es esto, las frituras, en parte son, por ejemplo, los chicharrones, en parte son los refrescos, en parte también son las hamburguesas, las O sea, está pizzas. hablando, o sea, que lo más sabroso Ajá, sí, es la comida chatarra, de cierta manera. ¿Y por sí, qué chatarra? ¿Chatarra cha- por qué? ¿Por qué no sirve? porque en lugar de nutrirnos nos afecta. Ajá, esa es la Sí. causa por qué se le llama así. Y Ok. justamente también es gran parte de la causa del grado de obesidad y diabetes y colesterol alto en las personas. Esa es una de las causas, ¿no? También hay alimentos que ocasionalmente deberíamos de consumirlos, pero hay quienes los consumen a diario, que tienen mucha grasa Mm, saturada. Entonces, pero la comida chatarra se basa en eso, en ese tipo de alimentos que están, eh, ¿cómo se llama? Etiquetados, alimentos que en México el actual procesados, ¿no? presidente decidió ponerle en todos los envases y empaques de Mm, los alimentos chatarras, ponerles exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de grasa. Entonces tú compras algo y tiene la etiqueta, le piensas 2 veces. Y otra cosa que hizo el gobierno, porque la gente lo seguía consumiendo, es que le puso más impuestos a esos productos y los mm, encareció para ver si las personas los dejaban de consumir. o consumirlo menos. Ah, Pero ok. bueno, digo porque México es eh, el segundo lugar en obesidad y diabetes después de Estados Unidos. Ah, el primero es Estados Unidos y Ujú. después México. Sí. Ah, es más gordito entonces allí. Ok, entonces se entiende que no, bueno, no está en la ley, sin embargo, es algo que nos puede hacer daño y sobre todo cuando se consume en exceso, ¿cierto? Sí, yo algo que a lo mejor doy por sentado como miembro de la iglesia eh, es, pues, obviamente la ley está dada para nuestra salud, ¿no? Entonces, Inicio. cualquier otra cosa que me hace daño, pues es parte de la ley. Por ejemplo, a lo mejor nos preocupamos mucho por lo que dice la ley en cuanto a la palabra de sabiduría de lo que no debemos de comer, pero no nos fijamos que dentro de la palabra de sabiduría viene también lo que sí debemos de comer y lo que sí debemos de hacer Mm, para estar sanos, porque sí menciona que hay que dormir temprano, porque sí cierto, menciona que hay que comer frutas y verduras, porque sí poca menciona carne, las plantas cierto. La y, fruta y de eh, su sazón. sí, y eso me pasa mucho con los pacientes porque
me reclaman luego, a ver, ¿qué me va a quitar? Y yo le digo, mire, para que no se preocupe, siga esta dieta y ahí viene lo que debe de, lo que puede comer y así ya no se está mortificando porque solo están peleando como que, ¿y por qué me quita esto? ¿Y por qué me quita aquello? Justamente atendí a una paciente que ella llegó conmigo como 2 semanas después de que empezaron los síntomas. Y los síntomas incluyeron que la glándula tiroides se hizo grande y los niveles de la hormona tiroidea se dispararon 10 veces arriba de lo normal. Y es una paciente de 30 años. Entonces, Bien. este, yo le quité varias cosas, pero lo que más le dolió fue la carne de res. Mm, De era hecho, adicta a la carne, la carne de res. De hecho, la palabra de sabiduría dice poca carne comerás. No ciertamente. especifica si es roja o blanca, pero uno entiende que a carne te refieres a carne roja, ¿no? Y puerco. Yo en lo particular le retiré esto. Lo sorprendente es que en 2 semanas, solo en 2 semanas, la paciente tenía los niveles de las hormonas tiroideas en normales, En 2 semanas, solamente en 2 semanas. porque hizo caso. Sí, pero me reclamó a las 2 semanas. Doctor, ¿por qué me quitó? O sea, obviamente es una persona que entiende, pero tenía que desahogarse, ¿no? ¿Por qué me quitó la carne? Ella comía 3 veces al día carne de res. 3 veces. Desayunaba Sí, con carne, pero normalmente es el mediodía. Aquí en Venezuela, al mediodía es que se sí, come carne cuando hay. sí, también aquí. Pero ella es 3 veces al día. Entonces, hoy en día está comiendo 2 veces por semana y es una agresión muy fuerte para ella el que le hayan quitado tanta carne. Ah, claro, de mucho a tan poquito, no, no es fácil. Pero pues sorprendente porque sus niveles de las hormonas están normales, su glándula ya disminuyó al tamaño normal, O sea, vio los resultados. se vieron los resultados. Entonces yo lo que quiero decir con esto es, la palabra de sabiduría también dice lo que sí hay que hacer y a lo Cierto. mejor nos metemos mucho en el de, ¿y por qué me quitan esto, no? O por ejemplo, en la palabra de sabiduría no dice de la comida chatarra, pero sí dice de que comamos frutas, verduras, y dice que comamos poca carne, sí, que durmamos a temprano. Sí es verdad que no menciona la comida chatarra, pero si la palabra de sabiduría tiene el objetivo de ayudarnos a recuperar la salud, deberíamos de hacer todo lo que incluya estar sanos, incluyendo, por ejemplo, yo le digo hay pacientes que en este momento, en el momento que los consulto, tienen alergia o tienen una reacción con el brócoli, por ejemplo. Entonces les digo, bueno, para ti el brócoli, pues no lo debes de comer, ¿no? Pero cuando tu cuerpo se normalice, pues ya lo puedes comer. Pero todo lo que ahorita te cause un daño, por ejemplo, no sé en Venezuela o en otros países, pero aquí en México se come mucho chile. Ah, no, aquí no tanto. Allá Y no no, tanto, no. pero acá se come mucho chile. Y muchas personas tienen inflamación en el estómago y en el colon y siguen comiendo chile, ¿sí? Este, y obviamente causa inflamación. Entonces, no pueden dejarlo. Y entonces, como miembros de la iglesia, es como que la palabra de sabiduría, aunque no es tan específica, por ejemplo, con el chile, pero si estás buscando el objetivo de estar sanos, ¿no? De estar bien en tu cuerpo, y sabes que algo de lo que estás comiendo te hace daño, pues no lo comas. Sí, es obvio. Y también algo que me recuerda de que también el Señor nos ha dicho que nuestro cuerpo es un templo Ujú, y que debemos cuidarlo. Entonces, 2 más 2 es 4. Se sobreentiende. El Señor quiere también que tengamos entonces tenemos la capacidad de decidir, darnos cuenta que no todo Él lo dice, pero también hay cosas que tenemos que decidir y querernos un poquito más. Y es una forma de querernos es cuidarnos el tiempo que Él nos dio. Esa es la intención. Bien, gracias, doctor. Vamos entonces con la otra pregunta. Dice así, ¿por qué existen diversidad de opiniones entre los médicos con relación a los efectos del café y té en el organismo? Eso se ha visto, yo lo he visto, sí. también lo he visto. Digo, a mí
Hay doctores que han peleado conmigo y me han dicho, no, que el café no hace ni un daño y me han dado una lista de beneficios. Sí, Yo por claro, no pelear, pero claro. hay diversidad. Sí, Hay más de lo que defienden en los beneficios del café que de los que no lo defienden. ¿Y por qué existirá tanta diversidad entre los que saben en cuanto sí. al tema de la salud? Bueno, lo que pasa es que una de las características del café es que es una planta que es antioxidante, ¿no? Entonces tiene un efecto que ayuda en el proceso de la oxidación celular, pero tiene más sustancias que causan efectos adversos en el cuerpo que sustancias que le ayudan al cuerpo. Entonces, si yo sé que algo tiene un efecto benéfico, pero tiene 10 efectos no benéficos, pues saca las matemáticas y y sabes que no lo debes de tomar, porque no te dan, o sea, esas personas que lo defienden por un efecto benéfico, pero no mencionan los efectos no benéficos. Yo, por ejemplo, siempre me baso en mi experiencia como médico, ¿no? Yo atendí a una paciente de 85 años por un tema de cálculos en la vesícula. Ujú. Entonces, tienes que limitarle muchos alimentos a una persona que está con cálculos en la vesícula, porque por su edad el riesgo de la cirugía era elevado. Entonces, me buscaron a mí los familiares, no tanto la paciente, pero los hijos, y me la llevaron, ¿no? Entonces la señora fue obediente en todo el tratamiento, afortunadamente, o los hijos le estuvieron ahí presionando. Pero fue tanto el dolor de la vesícula que dijo, pues sí, sí lo hago, ¿no? Entonces una de las cosas que yo le quité fue el café. Yo se lo quité porque, en parte, que hace ciertos efectos, con los tubos, los conductos biliares, ¿no? Además de eso, yo siempre busco que los pacientes lleguen a un estado de salud general, no nada más por la razón que me fueron a ver. Y Mm, bueno, en claro. en en general, ella tenía, entre otras cosas, tenía hipertensión, tenía la presión alta. Bueno, la cosa es que yo la traté de la presión con métodos naturales, no le di medicamentos. La traté con métodos naturales. Y pero le quité el café. Y a Ok. los como a los 3 meses, pues ya el dolor de la vesícula, bueno, el dolor de la vesícula desapareció, pero al poco tiempo. Pero los nivel el espesor de los conductos biliares y todo se normalizó. Entonces ya no había un riesgo de que se ope de tenerse que operar. No había ningún riesgo. Entonces yo la di de alta con una indicación, pues, de que siguiera comiendo como yo se lo enseñé, evitando ciertas cosas, ciertas grasas, evitando entre ellos el café, ¿no? Entonces, ella me pregunta en esa última consulta, dijo: "Entonces, ¿ya puedo tomar café?". Sí. Entonces, yo le pregunté, le dije: "¿Cómo salió de su presión arterial?". "Bien". "¿Ha tomado medicamentos para la presión arterial?". "No". No, Entonces, nada. le dije a ella y a los hijos, le dije: "¿Saben qué? Gracias a que dejó de tomar café, su presión arterial se normalizó". Y entonces dijeron: "¿Ya ves, mamá?". O sea, Y quería seguir tomando. pero si ya lo había dejado de tomar meses, Claro. ya no había Ya para qué. necesidad porque ya la adicción ya se había ido, pero Ah, que eso, simplemente ya se vuelve un poco de costumbre, ¿no? Y claro. bueno, bueno, ahí se entendió con los hijos y ella y todo, que tomar café significaba que la presión se iba a volver a elevar. Entonces, ese tipo de cosas pasan, y aunque digan que tiene antioxidantes el café, pues los efectos que afectan son más. Por ejemplo, también en pacientes con convulsiones, pacientes con ansiedad, pacientes con depresión, pacientes con insomnio, al quitarles el café mejoran, tan solo con quitarles el café. Entonces, O sea, yo no les quito el café por ser miembro de la iglesia, yo les quito el café por todos los efectos adversos que hace en su cuerpo. o sea que son más los daños secundarios o colaterales que los positivos, Así es, que los buenos. Ah, eso, y mucha gente lo desconoce. Yo también pienso que también el problema del café es un asunto social, porque donde uno va, le ofrecen una tacita de café.
todo el mundo lo acepta, la gente lo toma, están conversando y están tomando café, es Ujú. algo habitual en las mañanas. Entonces también hay una presión social y el cuerpo lo pide para el que es adicto y entonces es un desafío también para el que ya está, es adicto pues, Sí. a esta sustancia. Por ejemplo, hay un café que tiene café, pero también le agregan plantas medicinales. Por ejemplo, hay un café que le ponen un hongo que es se me fue el nombre, el shiitake, o le ponen hay uno muy famoso, pero se me fue. Le ponen algún antioxidante fuerte al café, y lo manejan como que es benéfico, pero sin quitarle la cafeína, sigue teniendo cafeína. Ah, Ellos pelean que al meterle más antioxidantes, pues va a estar bien la persona. Yo no le veo la necesidad, porque el antioxidante también te lo puedes tomar claro, sin solo. necesidad de revolverlo con el café. O sea, no solo algo benéfico como el veneno, ¿no? Como unirlo. Ajá, Y como que el veneno va a quitarle el efecto dañino. sí, Ah, sí, sí. Y le están diciendo a las personas que en realidad ellos no podrían por sí solos dejar el café. Entonces, como no lo pueden dejar, le vamos a agregar cosas porque tú no lo puedes dejar. O sea, eh, yo la verdad creo más en los pacientes que las personas que crean ese tipo de productos. claro, claro. Entonces también hay que crear un poder de voluntad para dejarlo, porque también tiene un efecto, es el aroma, que es muy fuerte. Entonces Sí, sí, no sí. no es Sí, sencillo. yo soy miembro de la iglesia desde los 20 años y mi mamá hacía café en las mañanas, pero bueno, mi mamá fue la que más batalló para dejar el café, pero nosotros no fue complicado. Pero tal vez por la edad, pues no era algo que, que tuviéramos tanta adicción, ¿no? Pero sí, o sea, estoy comentando esto porque todavía huelo el café y se me vienen recuerdos de la infancia, porque Ah, claro. eso tiene el olfato, o sea, te mueve, ¿no? Pero no se me antoja ni para nada, o sea, cuando lo dejé no batallé en dejarlo Sí, solo y que a uno nunca le me cuesta más que a gustó. otros. ¿Mande? A uno le cuesta más que a otros dejarlo. Sí, claro, Eso, claro, yo entiendo eso, pero todos se dan cuenta cuando lo dejan, al menos de mis pacientes, todos los beneficios que tiene el dejarlo. Entonces, vale la pena y no vale la pena tomarlos por los efectos positivos, porque son muy pocos y son más efectos negativos. como dicen ustedes, hay que echarle ganas para poder dejar entonces la Sí, adicción. sí, sí. Así es. Ok, excelente. Bien, con la misma temática del café, creo que hay otra pregunta acá. Dice, como médico, ¿qué piensas de lo que dijo José Smith hace tantos años con relación a la palabra de sabiduría y lo que luego la ciencia ha ido descubriendo sobre los efectos dañinos de esas sustancias? ¿Será casualidad? ¿Qué fuente pudo tener en aquella época para llegar a esas conclusiones? Si hubiese sido médico, José Smith, él lo hubiese podido saber de alguna manera de los efectos de estas sustancias. Muy bien. Eh, Como muchas cosas, sí es cierto que hoy en día se han ido descubriendo que el hecho de que hoy se descubran ese tipo de cosas eh, no deberían de ser el motivo por el que lo hagamos, porque la fe, el hacer las cosas por fe es más importante, ¿no? Pero sí, definitivamente que a mí me encanta mucho porque cuando José Smith estaba traduciendo el libro de Mormón, siempre se me vienen a la mente José Smith como que, ¿y esto qué significa? Y entonces él preguntaba al padre y el padre, es esto, y es aquello, y es esto. Entonces, con cada una de las cosas que él iba viendo, él preguntaba al padre. Sí, Sinceramente, así como José Smith lo hizo, cada uno de los hijos de Dios tenemos esa capacidad de poder dirigirnos a nuestro propio Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, que es Padre de todos nosotros, pero que así como
un hijo se acerca a nosotros y nos pregunta, claro que le vamos a contestar, ¿no? Así es nuestro Padre Celestial. Entonces, pero José Smith es un claro ejemplo de que siempre al haber una duda, él hacía una pregunta. Entonces, cuando Emma le hizo las preguntas, él se acercó al Padre Celestial y él preguntó y tenía esa sintonía con el Padre Celestial y tenía el Espíritu Santo Ujú. que le contestaba, a lo mejor algunas veces no de inmediato, pero como todo, pero siempre le contestaba, ¿no? Y al contestarle, pues le dio esta revelación. O sea, ¿cómo es que se adelantó a su época? Fue por revelación. Como dices, hoy en día se ha ido aprendiendo más en cuanto a los efectos negativos, por ejemplo, hablando del tema del café, ¿sí? Pero como todo, y es por eso que les digo que la fe es tan importante, porque si nos ponemos a estudiar, hay estudios científicos que defienden el café. Y si nos ponemos a basarnos en los estudios científicos y queremos encontrar lo que diga que defienda el café, lo vamos a encontrar. Y si queremos Sí, buscar lo que diga que hace daño, lo vamos a encontrar. tienes razón. La ciencia es manipulable, para ser sincero. La ciencia es manipulable porque cuando tú empiezas a investigar algo, empiezas con una pregunta, una hipótesis. En base a la hipótesis haces la investigación. Entonces, si tú no quieres fracasar con tu pregunta que haces en la hipótesis, le rascas hasta que encuentras algo que se acomoda a lo que estás investigando. Ese Que se tema tiene ajusta. la ciencia. Claro. Entonces, por eso digo, no nos podemos basar en eso, pero sí, obviamente, que sí estaba adelantado. Y aunque que no tengo nada en contra de Ricardo Arjona, ¿verdad? Aunque hizo esa canción, ¿verdad? Eh, o sea, hasta da risa, o sea, da cierta alegría que nos tomen en cuenta, ¿no? Independientemente de qué manera, ¿no? Cierto. Pero también es para que podamos reflexionar, ese tipo de canciones para que podamos reflexionar. A ver, ¿por qué obedezco? ¿Por miedo o por fe? ¿Qué es lo que me hace obedecer? Y si yo tengo un testimonio, nada me va a mover, pero es bien importante que nosotros podamos tener una seguridad de lo que estamos haciendo. Yo la verdad, cuando yo me bauticé, yo había hecho 2 años de la carrera o estaba terminando el segundo año de la carrera. Entonces, con cada cosa que aprendía, yo tenía que arrodillarme y preguntar, porque se oponía a lo que estaba aprendiendo en la escuela o me creaba algún conflicto, ¿no? Entonces, yo me ponía a investigar. La semana de que yo me bauticé, empezó un tema de transfusiones en una clase y entonces yo fui con el obispo y le pregunté porque yo era testigo de Jehová antes de. Entonces, para mí fue ir aprendiendo cada cosa y arrodillarme y preguntar. Y a veces tenía que, pues, acercarme al obispo y a que me ayudara a responder esas preguntas, ¿no? Pero yo creo que es importante eso, ¿no? Que podamos arrodillarnos y preguntar. Y así fue como José Smith aprendió todo esto, adelantado a su época. O sea, me encanta el profeta Isaías, porque el profeta Isaías, en todo lo que habla en las profecías, cuando habla de cosas del futuro, estaba bien adelantado a su época, bien adelantado. Pero ¿cómo sucedía eso? Por revelación. Igual José Sí. Smith era un Isaías de esta época, porque él por revelación Igual, recibía muchas cosas. igual, igual que Juan el amado, El María de amado, sí. Patmos. El Apocalipsis lo que hizo fue describir lo que él veía ajustado a lo que él conocía. Ujú. Así es. Ok, entonces lo que vemos también que José Smith no hacía falta que fuese un médico para poder dar esta revelación, porque lo que advierten contra la iglesia, podrían decir, bueno, que a un médico se le acercó o pudo sacar eso de algunos periódicos, a una prensa que hablaba sobre los daños colaterales de alguna de estas sustancias. Lo cierto, tengo entendido de que eso no estaba definido y No, muchas de estas cosas no se sabía que hacían daño, se tomaba libremente porque aparentemente no hacía daño y había personas que se enfermaban o morían y le daban crédito a otro tipo de enfermedades,
otras cosas y no sabían que era porque lo que estuvieron consumiendo era lo que estaba empujándolos más hacia esos grados de enfermedad o hacia su muerte. Bueno, un Entonces, José Mina, comentario que hiciste hace rato respecto al agua, que sí tenían el tema del agua, ¿no? En esa época, hablando antes de 1900, no se conocían los microorganismos, o sea, había ciertas investigaciones, por ejemplo, de Robert Koch, pero no se sabía que si tomabas agua sucia te podías enfermar. Solo se sabía que, o sea, Pasteur, que te podías enfermar por un Pasteur, microorganismo, eso no se sabía. Solo se pensaba que el agua estaba sucia o que tenía algo que te podía enfermar, pero no sabían de los microorganismos, porque Fleming, el que descubrió más bien la penicilina, eso ya pasó después de 1900 y hasta entonces se pudo ver que con el antibiótico te podías curar de una infección, pero el hecho de que ellos preferían tomar ya sea vino o tomar alcohol café. o u otras cosas, por ejemplo, el café, pues al tomarlo, al prepararlo, pues lo hierves y matas cualquier microorganismo. Entonces, es cierto eso, ¿no? Entonces, el punto es que eh, sin saber todo eso, ciertas cosas se tenían que ir aprendiendo y decían, bueno, pues cómo, entonces, ¿qué tomo? Si no puedo tomar alcohol y no puedo tomar café, entonces por eso esos miembros seguían tomándolo. Ya después se descubrió, pues que había una bacteria y que si hervías el agua, podrías eliminar la bacteria y podrías, tomar el agua con tranquilidad. Creo que también Pasteur estaba por ahí en esos días, también estaba haciendo esas investigaciones a la par con lo que se estaba revelando. Sí, O sea, lo cierto es que no era una ciencia cierta, no se sabía exactamente sobre eso. Entonces, sí, lo que sí sabemos es que la revelación no hace ver que José Smith se adelantó y fue por revelación a su tiempo. ujú, Y entonces es una evidencia sutil de que efectivamente José entonces tuvo razón y fue gracias a la revelación, ¿cierto? sí, Bueno, la misma línea en cuanto al café. Esta pregunta es interesante. Como médico experto, ¿qué piensas de aquellos miembros que se abstienen de tomar Coca-Cola? ok, Que son pocos, son pocos. sí, sí, Somos sí, pocos, somos pocos, porque si me uno a ese pequeño grupo tan reducido, que a veces nos llaman fanáticos, nos llaman fariseos, pero a mí no he querido sí. decir. De hecho, el primer día que vinimos aquí a China, Nuevo León, un hermano de la iglesia nos llevó a ver varios lugares para poder comprar este o rentar o dónde vamos a vivir aquí en China, Nuevo León. Y este hermano no fue, ese día los miembros de la rama fueron al templo a Monterrey. El templo está en Monterrey y fueron al templo, ¿no? O sea, es como una excursión porque pues son 2 horas, ¿no? Entonces, él no fue porque traía un dolor, pero no lo supimos hasta después. Dije, qué raro porque él no fue, se quedó a ayudarnos, ¿no? Pero ya en el camino, de repente vimos que ya no se movía mucho, entonces como que traía un dolor en la espalda referente a cálculos urinarios, cálculos que él ya sabía que tenía. Entonces, eh, y él no puede dejar de tomar Coca-Cola, toma muchos litros diarios. ¿Cuánto? Toma muchos litros, 2, 3 litros diarios de Coca-Cola, Diario. diarios. Entonces yo lo que hice, como estábamos yendo de un lado a otro, nos paramos en una farmacia que vendían jugo de arándano, y le dije que tomara jugo de arándano, que comprara y tomara jugo de arándano, ¿no? Y sí, tomó y con eso mejoró. Pero la siguiente vez que nos vimos, ya estaba tomando otra vez Coca-Cola. Había sucumbido Sí, a la tentación. entonces eh, no hay ya un tema respecto a la Coca-Cola con, con los miembros de con la iglesia, pero cuando yo llegué a mi misión, eh, en el centro de capacitación misional, podías comprar un librito de ayudas visuales.
Y en el librito de ayudas visuales decía no tomar café, no tomar alcohol, no tomar té negro y no tomar Coca-Cola. Pero Así. en esa época hubo como que el cambio y entonces le tuvimos que tapar esa parte de Coca-Cola a las ayudas visuales y ya no podíamos Sí. enseñar la palabra de sabiduría a las demás personas en la misión, a menos que, más bien no debíamos de mencionar lo de la Coca-Cola, ¿no? Y entonces, yo también me pregunté por qué no podíamos mencionar eso si hacía daño, ¿no? Eh, el punto es que es cierto, muchos miembros de la iglesia toman Coca-Cola. Mi familia y yo, cuando vamos a alguna reunión, siempre compran algún tipo de jugo o agua de sabor para, porque la familia Jiménez no toma refresco ni Coca-Cola. Y cuando van a hacer carne, los demás miembros compran pollo o pescado o nopales o portobelo, porque la familia Jiménez no come carne de res. Ah, Eh, por ustedes. sí, Ah, es una decisión que tomamos particularmente, pero todo eso también lo he visto yo en mis pacientes. Yo tuve una paciente hace como unos 8 años. Es una paciente que tenía era muy joven, de unos 45 años, pero ya tenía muchas deformidades en las articulaciones. eh, y entre las cosas que yo le quité o le indiqué que no comiera era carne de res y la Coca-Cola, que ya no tomara, pues ningún refresco, pero menos, Coca-Cola. ok. Entonces, como a los 4 meses yo la di de alta, ya se habían desinflamado, este, sus niveles de los estudios mostraban ya normalidad en cuanto a la artritis reumatoide y, y me platicó cómo fue su experiencia. Ella no era miembro de la iglesia, pero solo quiero comentar el efecto que tiene la Coca-Cola. Y ella, me platicó, me dijo, doctor, ¿usted cree que el primer día que usted me dijo que dejara la Coca-Cola yo la dejé? Yo no podía, yo me tomaba más de 2 litros diarios. Dice, yo no podía dejarla, pero lo que yo pensé, pues yo creo que fue la luz de Cristo, ¿no? Dice, lo que yo pensé es, ¿cómo le hago? Y entonces lo que hizo es que en lugar de tomar 2 litros, se compró una Coca-Cola chiquita como de 150 mililitros y lo que hizo es que la diluyó con mitad de agua y eso es lo que tomaba al día. Y le fue bajando a la mitad de eso, a la mitad de eso, a la mitad de eso. Para los 4 meses que yo la di de alta, ya no tomaba nada de Coca-Cola. Y no es un tema de ley de salud en cuanto a religión, ni con ella ni con nosotros, pero es Claro. una cuestión de lógica que todas las... sus- yo les digo, ¿cómo pueden convertir el agua a un color negro? ¿Qué tienes que agregarle para que te dé un color negro? Imagínate lo ¿O que qué el hay natural? hígado, ¿Qué hay natural? ¿Qué hay natural que pueda ponerle color negro a un líquido, ¿verdad? ¿Qué hay en la naturaleza? Ajá. ¿Qué hay para sí, darle color negro? debe haber, pero esas compañías no, pues no lo hacen, ¿no? No es natural lo que le ponen que da un color negro y sí Claro, bueno, todas esas sustancias, esos colores artificiales son químicos, son partículas químicas y el riñón y el hígado los tienen que romper, deshacer para poderlo eliminar, pero en el proceso de deshacer es tan complicado, es como poner a un trabajador en una línea de producción en una fábrica y decirle, mira, estas dos piezas de metal, tú las tienes que romper con las manos. Cada vez que pasen, tú las vas a romper con las manos. Entonces, eh, pensemos que esta persona es muy fuerte y al principio alguna la puede desarmar, ¿no? Pero imaginemos que después de 10 piezas se le destrozan las manos de tener que hacer eso. Algo así hacemos con claro. nuestro cuerpo
cuando metemos ese tipo de sustancias porque sí o sí en el laboratorio del cuerpo tiene que sacar esos químicos. No tiene ningún provecho en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, O sea, no se puede quedar. eh, Tiene que sí, salir obligado. obligatoriamente tiene Mm, que salir. Entonces, afortunadamente hay plantas que ayudan a eliminar ese tipo de sustancias, pero si no estamos haciendo nada para poder sanar nuestro cuerpo y estamos metiendo muchas de estas sustancias, estamos haciéndole muchos daños a nuestro cuerpo. Entonces, el, la idea es esta, ¿no? No está en la palabra de sabiduría, nunca estuvo en la palabra de sabiduría respecto a la Coca-Cola, nunca estuvo. y Eh, tampoco existía también, ¿cierto? No existía en esa época la marca, el producto Coca-Cola, cuando se dio en 1833 la palabra de seguridad. ajá, Y pues, se entiende porque es que contiene cafeína, ¿cierto? Esa es una de las, también de ah, las causas también. Que, sí, en su fórmula en México, por ejemplo, en México, no sé, creo que es igual en todos los países, en su fórmula, la Coca-Cola tiene cafeína y no dice que tiene cafeína. así es la cosa, no, no me he fijado Sí, pero en Estados Unidos hay Coca-Cola con cafeína y hay Coca-Cola sin cafeína, pero eso es por reglamento de Estados Unidos. mira eso, no sabía ese detalle. Sí, Ok, entonces una hace menos daño que la otra. bueno, a lo mejor no tiene cafeína, pero tiene las sustancias negras que dañan nuestros órganos. O sea, que entonces hace más daño, de por sí hace más daño es por causa de que tiene entonces la sustancia de la cafeína. Sí, entonces si alguien Mm. quiere demandar a la Coca-Cola como al dar de alta su fórmula, tiene derecho, todas las fórmulas que quieras registrar en cualquier país, al menos hasta donde yo conozco, tú tienes derecho a omitir una sustancia en tu fórmula, Ok, ok, porque no necesariamente igual, puede variar por una sustancia, por un sí, elemento, la porque eso te composición. ayuda a que no te copien tu fórmula. Ok. Entonces, por esa razón, ellos pueden omitir ponerle una parte de los ingredientes a la fórmula. Ya, ya entiendo. Por ley están protegidos para eso. Entonces, si la iglesia, estuvo diciendo que la Coca-Cola, esto, aquello, esa empresa puede demandarte porque tú como iglesia no puedes estar diciendo o como persona descubriendo una parte de la fórmula que ellos por ley la pueden proteger. Ok, y aparte que también daña un poco la imagen de su producto, de cierta Bastante, manera. sí. Yo no les gusta eso. Hablando de eso, y parte de la otra pregunta, hay una historia de pasillo entre Ujú. los miembros de la iglesia que dicen que en algún momento la Coca-Cola demandó a la iglesia por eso mismo que estás mencionando, que a unos líderes o la iglesia como tal Sí, la estuvo iglesia. hablando mal. Sí, así pasó, Sí, sí según la historia. pasó. No me he puesto a buscar la noticia, pero sí, sí, de buena fuente lo sé que sí pasó y la iglesia para no entrar en un conflicto legal eh, y obviamente esperando que los miembros de la iglesia eh, busquemos tener salud, pues nos los dejó ya nuestra libertad, ¿no? Entonces no, ya no se volvió parte de una ley. De hecho, nunca estuvo en una ley específica, ¿no? Pero sí recuerdo que antes de mí, que fui misionero, sí se les decía a las personas dentro de las cosas que no debían de tomar es el café, la Coca-Cola. Desconozco yo si alguien que fue miembro antes de mi época, si en las entrevistas para el templo mencionaban la Coca-Cola, no lo sé. Ok. Y una pregunta que también nos plantearon, ¿es posible descafeinar el café? Si es posible hasta cierto punto, nunca al 100%. O sea, que puede causar menos daño si se llega a descafeinar, entonces. Bueno, sí es cierto que causa
menos daño el quitar la cafeína, aunque, bueno, es el producto más dañino para la salud, hablando de muchas enfermedades, que yo lo puedo ver porque cuando lo quito, los pacientes mejoran, ¿no? Yo lo puedo ver para muchas enfermedades. Aunque no es el único estimulante que tiene el café, pero sí es el más importante. Entonces, sinceramente, cuando haces el intento de quitarle la cafeína al café para poderlo seguir tomando, yo creo que es como el que decía yo ya me acordé, del Ganoderma con el café, que dices tú, bueno, por todos los efectos benéficos del Ganoderma, pues no te va a hacer daño el café. Yo creo que es lo mismo. Si tú le quitas una parte de la cafeína, estás como intentando brincarte las cosas, pero pues es mejor tener un testimonio y bueno, yo he podido ayudar a los pacientes a dejar el café incluso los no miembros. Entonces, debería ser más fácil con los miembros. Sí, debería ser, exactamente. Sí, es verdad. Hay una escena de la película de John Tyner, Siento Tesoro en los cielos, creo que es el Sí, nombre, Tesoro en los cielos. Hay una sí. escena en la que él, queriendo dejar todo lo que él era antes, y él le da un saco de café a su amigo, que no simpatizaba con la iglesia, y entonces él, bueno, está bien, no quieres creer en el profeta José ni nada, pero entonces yo te voy a dar algo que yo ya no necesito, y le dio entonces un taco de café. En la película lo que hace ver de que aparentemente se dejó de tomar entre los miembros, pero la historia dicta otra cosa. Como que no Y en cuanto a, coincidiera. sí, quizá John Tanner fue uno de los pocos que obedeció la ley como tal, pero ciertamente muchos siguieron tomando café y fue un proceso de casi, no sé, 80 90 hasta 100 años que se hizo evidente que era ya un mandamiento. Pero esto me hace pensar de que, y tiene que ver con una de las preguntas, ¿José Smith acaso fue hipócrita al ingerir algunas de estas sustancias que prohíbe la palabra sabiduría, aún después de que se dio la revelación? Y algo que muy poca gente sabe, lo he notado, algunos se sorprenden cuando se enteran de que el mismo José Smith, aún después de que se dio esta revelación, él siguió consumiendo algunos de estas sustancias y, y fue parte del gran grupo de hermanos que hicieron una guerra personal para intentar salir de esto que los tenía atrapados por tantos años y era parte de su vida Claro. social, su vida eh, era cotidiano. Entonces, esta pregunta obedece a esto, que ¿será que José Mí fue hipócrita al no, no obedecer este consejo del Señor? Claro. Que O sea, claro que lo entiendo, ¿verdad? Pero eh, yo creo que tendríamos que ponernos en los zapatos de José Smith en esa época, la exactamente. persecución, Si este, quiero, tenemos que colocarnos los zapatos de la persona que estamos entonces quizás colocándola en el banquillo. Tenemos que ser parte sí. de ellos, pensar como ellos, ponernos en sus zapatos, en su De ropa. hecho, al leer los libros de santos de la historia de la iglesia, eh, uno se sorprende de los líderes que fueron abandonando la iglesia, pero cuando lo lees a fondo, te das cuenta que no la tuvieron fácil. La No, familia, los vecinos, el populacho, el la querer prensa, proteger a tu familia porque sí morían, de querer proteger a tu familia de que no murieran, pasándote al lado de los otros, este, yo creo que no se les puede juzgar porque no estamos pasando las cosas como ellos. Sinceramente, ahorita, como miembros de la iglesia, a lo mejor no en todo el mundo, pero yo puedo decir que en gran parte del mundo tenemos las cosas más sencillas para seguir el evangelio en general, pero ha habido momentos muy críticos, incluso en México, en la época de la Revolución Mexicana, sí, mataron a algunos líderes de la iglesia, considerándolos enemigos porque eran amigos de los americanos, ¿no?
Entonces, yo digo que no podríamos juzgarles porque no estamos en sus zapatos. Sí, sí, no, no, tenemos que quizá comprender el entorno que había para poder El entonces... entorno, y además no estaba pecando porque no era aún una ley. Exactamente. Ah, eso es importante. Muchas veces pensamos que era un mandamiento. Yo creo que por eso tenemos que leer más, aprender más, estar más abierto a aprender y no ser propenso a escandalizarnos. He visto hermanos que para ellos es algo completamente Sí, nuevo. Y algo que claro, nunca lo veremos en una película. La iglesia nunca va a poner ajá, eso en primer plano. Y por el hecho de no ponerlo en las películas o videos, no quiere decir que lo está escondiendo, sino que muestra lo positivo, lo bueno, lo mejor, claro. lo más sublime, lo muestran de primera mano. Inclusive no nos piden que no leamos unos libros, podemos leer lo que queramos y deberíamos hacerlo, debemos aprender de todo y retener lo bueno. Entonces, entre todo el proceso de aprender de todo, aprenderemos que inclusive habían líderes que llegaron a consumir alguna de estas sustancias y casi toda su vida lucharon por dejarlo y lo enseñaron también al pueblo. Y a veces lo enseñaban y a veces ellos mismos no lo cumplían plenamente. Pero Sí, sí. fue un proceso evolutivo hasta hoy que ya podemos decir es un mandamiento y no debo hacerlo. Si quiero entrar al templo, no lo voy a hacer. Ujú, Es algo que ya lo aceptamos, ya lo comprendimos y ya somos ahorita actualmente el resultado de esa historia. ujú, Entonces, pero claro. ellos lo vieron difícil. Ellos vieron a verlo difícil. Una pregunta también con relación al café. ¿Hay otras plantas que tengan esta sustancia de la cafeína o solamente el café es la que lo tiene? Sí, no, no, no es la única. El té verde tiene una pequeña cantidad de cafeína y para Por ser eso, sincero, el té verde tiene muchas sustancias que sanan a las células, pero tienen cafeína. por eso es parte entonces también de la parásiduría porque comparte entonces esta misma sustancia del Sí, que es el café. quiero aclarar Mm, que el té negro es el té verde fermentado. que cambió de color. Cambió de color porque lo fermentaron, Ah, mira, pues entonces es negro por un proceso, pero su pero color tiene más natural cafeína, se concentra más. se concentra más al hacerlo negro. Sí, así es. Ah, mira eso, ¿verdad que no sabía? Entonces tenemos que erradicar el verde y el negro. El Sí, negro sí, porque es un proceso y el verde porque es natural. así es, pero tiene una pequeña cantidad de cafeína. Y un té que consumen muchos miembros de Centroamérica y parte de Sudamérica, en Paraguay, en Bolivia, etcétera, es el yerba mate o el té de mate. ¿Y mate qué es? Mate es una hierba parecida al té verde, pero que se toma mucho el té de mate en Paraguay, en los países cercanos a Paraguay, Uruguay, eh, O sé sea, que es una Argentina. infusión que también tiene, o sea, no es té porque no pertenece a la línea de la planta de té. Pero entonces entiendo que es una infusión que también tiene sustancias como teína, pregunto. Bueno, no, ese tiene pequeñas cantidades de cafeína. Ah, ok. ¿Y qué diferencia hay entre teína y cafeína? Son dos sustancias diferentes. Pero, ¿y los daños? Los daños. La teína tiene un efecto menor, pero en cuanto a estimulación del sistema nervioso, estimula el sistema nervioso, pero en mucho menor cantidad, proporción que lo que es la cafeína. Aunque como quiera, el té verde puro y el mate tienen muy poca cantidad de cafeína en comparación del café, pero aún así la iglesia hizo una declaración. Por ahí tengo el link, creo que se lo pasé, donde hizo una declaración en Sudamérica para que
pero obviamente eso ya es revelación para toda la iglesia, que no debíamos de tomar esos tipos de test. Ok. Sí, yo recuerdo que la iglesia estuvo dando una aclaratoria, habló también de cigarrillo eléctrico y yo sé que algunas cosas que quizá Sí, algunos no comprendían y fue un poco más explícita, más clara para que no hubiera entonces interpretaciones personales que se ha visto. sí, Yo he visto miembros que dicen, bueno, consumo un poquito para obedecer la ley, no completamente, pero yo sé que no me hace daño porque tomo un poquito. ajá, Entonces yo creo que así estamos aconsejando al Señor. O sea, Señor, tienes razón, pero yo creo que sé más que tú porque me di cuenta que no me hace daño porque tomo un poquito. Es claro. algo como medio retorcido hacerlo de esa manera. Ujú, Aún así estamos desobedeciendo. La ley es ninguna gota. Se entiende así, ¿verdad? Se sí, debería entender así. O sea, ninguna gota. No sí, debemos sí. consumirlo y ya. Aunque ciertamente esa gota no haga ningún daño, pero la ley es nada. Es así que deberíamos entonces hacerlo. Una pregunta también que creo que por ahí vi entre las preguntas y con relación al café, es que los caramelos de café ciertamente traen café. Sí, sí traen café. O sea, Sí, sí traen incluso cafeína porque lo que haces es que, digamos que del concentrado del café lo revuelves con un caramelo y le da el sabor. Claro, que y el olor. puede ser un dulce que diga sabor café artificial. Entonces Ok. puede ser que solamente dé el sabor, pero no tenga cafeína. Todo depende de lo que diga el empaque. Ah, ok. Sí, me doy cuenta que sobre todo los caramelos blandos son los que más pareciera que tuvieran café y el olor es muy característico. Sí, claro, pero nomás hay que leerle si es, porque hay saborizantes artificiales. Y en cuanto al té, también hay una marca que es un jugo frío, té frío, y estos, y también lo venden en sobres, en polvo, para hacer, para hacer este jugo de té de limón, té de esto, creo que es la marca Nestea, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Me recuerdo de que una hermana de la iglesia hace un tiempo me dijo que iba a hacer jugo y me di cuenta que se puso un sobrecito de estos verdes y le dije, hermana, esto creo que es té. No, no, eso es artificial. Cuando me di cuenta de los ingredientes decía té. Ajá, Y me dice, yo no había visto eso, me dijo ella. Y dice que sí, había estado tomando eso por mucho tiempo. Ciertamente trae, el té entonces está en los sobrecitos, le hacen jugo, no sé cómo llaman en México, que lo hacen instantáneo. Yo he hecho un sobrecito de eso en un litro de agua, sí, lo bato y ya tengo el jugo listo, con dulce y todo. sí. Sí, no, no, Y no también lo venden es, frío. sí, no es tan artificial. Sí, sí trituran la hierbita, para que se pueda disolver. Eh, yo daba clases en instituto y yo me empecé a dar cuenta de los muchachos, de los estudiantes, de los jóvenes, que llevaban botecitos de té frío y algunos eran de té negro, era obvio el color, eran de té negro y otros eran como de té verde, ¿no? Eh, Ok, y ya leyendo, me fui a la tienda que estaba cerquita de la iglesia y me pongo a leer lo que ahí vendía, ¿no? Entonces me puse a leer, pues ya tiene años que pasó eso, y después de eso vi las declaraciones de Sudamérica, pero me puse a leer y ahí venía té negro, té verde, etcétera, en las etiquetas, y entonces ok. me di cuenta que los jóvenes no tenían conocimiento y simplemente agarraban uno, no se fijaban si era un té de otra cosa o si era té negro porque Mm, el que dice en las escrituras, pues se refiere al té negro, prácticamente. Entonces, ese es la cuestión ahí, ¿no? Que este té lo venden a diestra y siniestra y vas a la tienda y lo agarras, pero sí tenemos que leer lo que dice. De hecho, el que dice té negro viene ahí en ingredientes que sí tiene cafeína. y las bebidas energizantes, Las bebidas energizantes no tienen, algunas tienen café, ¿sí? Y ahí dice con ok. cafeína, otras dicen sin cafeína, como sustancia. Sin embargo, Y pues el obviamente, porcentaje.
Y el porcentaje también creo que también lo dice, tanto por Viene ciento el de porcentaje, café. sí. Algunas dicen que Licor. tiene guaraná, que es una planta, otras, dice que tiene glutamato, etcétera, ¿no? De alguna otra forma, pues te da un potencial que normalmente tu cuerpo no lo tiene. Entonces, toda sustancia que te eleva tu potencial, que tu cuerpo no lo tiene, de manera no natural, ¿no? O toda Claro. sustancia que obliga a tu mente o transforma tu mente para que lo sigas consumiendo, obviamente que están incluidos dentro de la palabra de sabiduría y no deberíamos de consumirlas. Debemos de solo dejarnos guiar por lo que es saludable. De hecho, hablando de medicamentos, la iglesia hizo mucho énfasis de evitar, de hecho, y me tocó ver en varias conferencias de discursos hablando acerca de las adicciones a las sustancias, a los medicamentos que te dan por un dolor, este, por ejemplo, un dolor de espalda, y oye, pues sí te lo quitaba el dolor, pero te volvía adicto, y entonces las personas, Mm. se empezaban a buscar de una de otra manera para conseguir el medicamento, y estaban dañando también su mente, estaban dañando su cuerpo y simplemente prácticamente esos medicamentos eran iguales a la cocaína, o sea, te obligan de esa manera. Entonces sí hay que tener cuidado que no estemos Son, haciendo algo que te vuelva adicto. a eso quería llegar. Estos productos, uno aparte que hacen daño a parte específica del cuerpo, también traen entonces adicción. El café entonces es adictivo, el té adictivo, el licor adictivo, el cigarrillo es adictivo. Casualmente el señor habló de esta sustancia y todas, noto que todas son adictivas. ¿Cuál es la más adictiva de estas cuatro sustancias? Que más Eh, cuesta, la persona se aferra a este tipo de sustancias. yo por mi experiencia veo que es más difícil, bueno, experiencia y pues también hay mucha investigación en esto, es más difícil dejar el cigarro El que otras cigarro. cosas. Y es el más, yo creo que es una de las sustancias más ridículas que el ser humano consume, ¿no? Porque Sí, no es una comida, no es sí. ninguna criatura en el mundo, tanto animal y humana, Se no pone a fumar esas cosas. sí, y de por sí, según la historia que he leído, es algo que no se hacía. Los españoles cuando llegaron acá a América descubrieron que los indígenas enrollaban una hojita y la aspiraban, botaban humo. Y entonces comenzaron a llevar eso a Europa y hubo muchas cosas que pasaron. Algunos países lo aceptaron, otros países daban hasta pena capital, a otros metían presos, algunos líderes religiosos lo prohibieron, luego ellos mismos también lo fumaban. Entonces, es muy Ujú. interesante la historia del tabaco, pero es algo ridículo pues, tener que aspirar un humo y botarlo nuevamente, y también algunos masticarlo y escupirlo. Sí, no, Entonces, es ridículo. es increíble. Sí, y no perdonan los fumadores, pero es verdad que es así. Hay algo interesante con cuanto a esto. Yo quizás no sé si soy el más idóneo para poder hablar sobre este tema, Ujú. porque muchos lo hablan y dicen, bueno, yo hice esto para dejarlo, yo, yo esto, hice aquello para poder evitarlo. Yo cuando nací ya mis padres eran miembros de la iglesia y se me inculcó pues de que no debía consumir estas cosas y eso entró tanto en mí que yo nunca lo probé. En mi trabajo a veces se ríen, no me creen. Me dice, ¿tú nunca has probado el café? No lo he probado. Mentira, pareciera que me ven Ujú. como un extraterrestre. Me dice, Sí, ¿nunca has fumado? No. ¿Nunca has probado el licor? No sé lo que es eso. Y ni el té, ni siquiera, nunca el té lo he tomado. Entonces, a veces me siento extraño porque yo he sabido de miembros de la iglesia que dicen, es verdad, esta es una ley buena, pero algún día lo probé. Una vez estaba echando broma y me y lo probé, pero ya pasó el tiempo y nunca lo he consumido, ni siquiera lo he probado.
y espero no hacerlo. Entonces hasta ahora he sacado 100 puntos y espero mantenerme así. No Sí, me muy siento un bien. héroe, no es usual, pero en verdad que no entiendo, no entiendo cómo es la adicción porque nunca he pasado por eso. Sí, No sé, así es. no sé lo que se siente, no sé lo que siente un cuerpo a que quiere eso y que uno mismo se lo niegue. Que el sentido común me dice, o mi amor al Señor me dice también que no debo hacerlo porque debo obedecerlo. Sí, Eh, es lo que me gusta mucho, en cierta forma, de mi esposa, porque ella también nació en el Evangelio, y me dice, ¿sabes qué? Hay que invitar a tal persona aquí en el pueblo donde estamos a que vaya a la iglesia. Pero le digo, es que él no quiere ir porque él toma mucho cerveza. Y dice, no, eso no es limitante. Él se puede convertir y dejar la cerveza y no sé qué. de un Pues día para otro. me encanta porque para ella es como, ah, sí, eso es fácil, ¿no? Y, Sí. y bueno, y la verdad es que eso le ha funcionado. Le entiendo a ella, porque pensamos que debería ser fácil. Pensamos que, bueno, sí, ya, pero no sabemos lo que siente, lo que un cuerpo experimenta al querer hacerlo. Y la adicción siempre queda, pero la obediencia al Señor y nuestro sentido común nos dicta otra cosa y es la que hace que venzamos, que podamos vencer ese hombre natural que pide que lo consumamos. Y a veces tenemos como un angelito aquí chiquitito que nos dice, sí, pero un poquito, ¿qué tiene de malo? Entonces, bueno, ella entonces también es tan extraterrestre como yo. Sí. Sí, entonces, sí, hay cosas que... Y yo agradezco mucho a mis padres que me enseñaron eso y caló en mí de una manera asombrosa. La Coca-Cola y la Pepsi-Cola tampoco me gusta, no me gusta el sabor. También en la capilla consumen mucho esto, yo no lo consumo, prefiero agua. Mi hija tampoco lo consume, pero yo en realidad no lo hago porque no puedo, no, yo sé que no es una ley, no en absoluto, no estoy desobedeciendo nada, pero no me gusta. Entonces, yo creo que lo que mis padres me enseñaron caló tanto en mí que simplemente mi cuerpo me dice, no lo hagas y no me gusta, ni siquiera los aromas para mí o lo huelo el café y me repugna oler eso. Pero yo creo que el Señor ha sido muy paciente para con los que sí han tenido que pasar por eso. Y yo creo que tiene mayor valor el que lucha contra eso que el que no le hace falta luchar. Entonces, Ujú. yo creo que es mucho más validero. El profeta Gordon B. Hinckley o Kimball, uno de los dos, dijo de que no hace falta que tengamos mandamientos para tener que obedecer al Señor, que el Señor nos da mandamientos, pero no deberíamos tenerlos. No voy a obedecerlo porque es un mandamiento, no, yo creo que lo que nos debería empujar a hacer algo o dejar de hacer algo o evitar algo es por el amor a Dios, no porque es una ley. El Señor le tuvo que dar un nombre, pero en realidad no debería haber leyes, porque simplemente si amo a Dios, simplemente lo obedezco, aunque eso no sea una ley como tal. Yo creo que el Señor lo dijo, si me amáis, guarda mi Bueno, mandamiento. sí, Pero tiene que sí, convertirlo sí, en sí. mandamiento para que podamos entonces ser propensos a obedecerlo o desobedecerlo menos. Y yo que sea de esa manera. Sí, por Doctor, eso al pueblo de Israel, cuando Moisés subió y recibió los 10 mandamientos, era como que el mínimo, y no debían haber generado eso para poder que el pueblo de Israel obedeciera, pero lo tuvieron que hacer porque no se podían controlar en hacer las cosas. Entonces, lo mismo hoy en sí, día con nosotros. el pueblo de Israel tenía un problema grande que era muy copy-cop. Creo que ese es el término que se copiaba mucho, se copiaba de los naciones que estaban alrededor. Entonces el Señor Ah, hizo dos sí. cosas. Ya que eran tan débiles, dijo, andan y destruyanlos. Y otra cosa también hizo, no consuman, por ejemplo, el beber sangre no es un mandamiento, pero Ujú, antiguamente los israelitas no podían consumir sangre. ujú. Entonces ahora comemos hay unas comidas que la es sangre, que la comienzan a calentar y se convierte como si fuese carne y es Sí. sangre. Chinchurria, creo que no me acuerdo. Acá le dicen morcilla.
O morcilla es la cosa, morcilla es la cosa. Y es muy sabrosa, es muy, muy sabrosa. Entonces, pero antes era una ley. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Los pueblos alrededor de Israel lo hacían y hacían esto como ritos a sus dioses. Entonces yo le digo, bueno, no lo hagas, no lo hagas. Igual que ciertos animales que con pezuña, con que pezuña hendida y ciertos animales. Y entonces tiene que ver un tanto con la salud y otro tanto era para que no se copiaran y no cayeran entonces en los mismos pecados que estaban cayendo sus vecinos. Sí, Entonces, señor, también lo que intenta es cuidarnos. Yo lo que veo que esta ley nos ayuda, en parte nos cuida la salud, en parte hace que también podamos tener un libre ejercicio de nuestro albedrío. Porque si soy adicto a una de estas sustancias, mi albedrío entonces queda coaccionado. No tengo albedrío, estoy perdiéndolo porque soy preso a una sustancia. Dios quiere que seamos tan libres que ni siquiera las sustancias que el mundo lo consume, quiere que seamos libres. Que elijamos no consumirlas. Y eso que eso sea parte de nuestro ejercicio de nuestra libertad. Yo creo que uno de los pueblos más, nos critican mucho porque tenemos muchas leyes y es su forma de pensar, pero yo creo que el Señor lo hace porque quiere que seamos un pueblo libre, inclusive más libre que el resto de los pueblos o de otras religiones inclusive. Y estas leyes y estos consejos que el Señor nos da solamente para que seamos libres. Doctor, el tiempo vuela, mira, sí. ya es tarde y van a quedar varias preguntas en el aire. Agradezco bastante el tiempo que nos has prestado para poder entonces dilucidar algunas de estas preguntas. Y son bastantes, pero tenemos para aprender. Tú has aprendido a través del estudio y eso nos ayuda también a comprender un poco más lo que a unos cuantos versículos el Señor lo dio hace tantos, casi 200 años y todavía nos falta mucho para aprender, tanto en la parte de la ciencia como de la historia. Yo cada vez que leo más de la historia me di cuenta de que no eran perfectos nuestros líderes y eran seres humanos que estaban en un proceso de aprendizaje. Y una historia muy rica. Hay libros enteros que hablan parte de la historia de la palabra de sabiduría. Y una historia son muy interesantes, muy, muy interesantes y a veces nos pueden escandalizar, Sí, pero de hecho, una de las preguntas que recuerdo, preguntaban si había alguna diferencia en cuanto a la salud de los miembros de Utah con los de otros lugares. sí, Hay un libro que escribió eh, uno de los apóstoles, se me fue. Se llama La Palabra de Sabiduría. Eh, se me fue el nombre. Fue presidente de misión en Europa, se me fue. Bueno, el él nombre, es muy mencionado en el libro de Santos. En este libro, él hace una explicación y una comparación entre la salud de los miembros en Utah del resto de Estados Unidos. Y había una diferencia abismal. Se enfermaban mucho más las personas en otros estados de Estados Unidos que en Utah. Y ahí él sí. maneja mucha información médica que está muy interesante en este libro que se llama La Palabra de Sabiduría. Eh, no sé si una vez se los compartí y lo subieron a los catálogos de libros, pero está interesante este libro. Bueno, en el Drive tenemos 3 o 4 libros. Vamos a verlo. Los que no saben nos pueden contactarse en el canal se encuentra allí nuestro número telefónico y la forma de contactarnos con el grupo y le podemos dar el line. Hay muchísimos libros allí, hay cientos de libros que estaban en inglés, ahora están en español, gracias a que parte de los hermanos del grupo se han organizado y han hecho estas traducciones y algunos de estos libros están allí. Yo actualmente terminé de leer uno llamado Hablando Claro, eh, creo que se llama así, eh, hablando con claridad. Creo que es más o menos la traducción, como que aclarando las cosas como son. Me encantó ese libro. Ahí lo van a ver en el Drive. Pero hay mucho, mucho que aprender sobre este y es fascinante. Es fascinante ver cómo la historia, no, a mí me envolvió bastante. Me encantó. Yo muchas cosas no sabía y me di cuenta y vengo a saberlas ahora. Y la iglesia no lo está escondiendo. Solamente lo que hace es
nos invita a que nosotros mismos podamos descubrir nuestra propia historia. Y el mm, dolor que a veces aprendimos nuestra historia es porque leemos o escuchamos críticas de otros que han leído más que nosotros. ¿Qué te parece? Ha pasado. He visto eso que los críticos a veces leen más con nosotros y se enteran más que nosotros y a veces nos escandalizamos. Y hermanos, inclusive se retiran de la iglesia solamente porque descubrieron de que José Mí bebió licor. Wow, qué horrible, ¿cómo es posible? Y se retiran de la iglesia por este detalle. Pero si vemos a fondo qué pasó y lo que ocurrió y por qué, nos damos cuenta que nosotros a veces hemos hecho lo mismo o hasta peor. sí, sí. Somos seres humanos. Somos seres humanos y eso no le quitó en ni un momento su don profético. Él siguió siempre, hasta el último aliento de su vida, siguió profetizando y siguió siendo el heraldo del Señor. Siempre, esto nunca cambió. Para algunos no lo era, para algunos se retiraron, inclusive hasta los testigos se fueron porque pensaban cosas distintas en cuanto a José Smith, pero este ser humano, con sus defectos, aún así el Señor lo tuvo desde los concilios, lo preparó y con él contaba. Y a pesar de estos pequeños defectos humanos que él tenía, el Señor contaba con él. Igual que cuenta con nosotros. Somos seres humanos, pero a pesar de estas circunstancias humanas, podemos seguir adelante, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir, entonces, a algún momento quizás nos caigamos, nos limpiamos las rodillas, nos arrepentimos y seguimos este proceso. Doctor, ¿qué tal si en otra oportunidad vamos a Sí, organizarnos para nuevamente poder entonces cubrir otra pregunta? Algunos hermanos de allí han hecho preguntas aquí en el Zoom, pero pues se le invitó a hacer las preguntas antes. Sin embargo, se ya, le invita a que nos puedan hacer las preguntas y se le suman a las que ya tenemos. ok. Y así vamos a ir poco a poco aprendiendo de la apasionante historia de la palabra de sabiduría. La descripción del YouTube, en nuestro canal de Evidencia Sur Sin Fronteras, va a estar tu número telefónico, lo pueden ver allí. El hermano Ramón Jiménez también tiene un consultorio en México. ¿En qué ciudad me dijiste? China, Nuevo León. China, Nuevo León. Ok. Entonces, los que puedan llegar hasta allí, bueno, un miembro de iglesia con muchísimo conocimiento podrá entonces atenderles allí. Y aparte de eso, también creo que hace consulta vía telefónica para los que estamos un poco lejos, ¿verdad? Sí, tengo bastantitos pacientes pues de todos los países de Latinoamérica. Este, y pues ya tengo experiencia atendiendo también en línea. Ah, ok. Y hace precios módicos, precios especiales. Sí, sí hago Sí, precios especiales. solidarios. Eh, Solidarios. sí, sí, porque nuestra economía es diferente, ¿no? Entonces yo les doy un precio mucho más accesible cuando me contactan de Centroamérica, de Sudamérica, yo les doy un precio más accesible. Perfecto. Y de Venezuela, que aquí estamos bastante mal económicamente. ¿Cómo? Aquí en Venezuela estamos muy mal económicamente. Sí, Y sí, la sí, situación no, sí entiendo totalmente. hermano, digan, yo soy de Venezuela, y el hermano, inclusive también a los hermanos del grupo Evidencia Sur Sin Frontera, los cuales invitamos también que puedan entrar allí. El hermano Ramón Jiménez, el doctor, está dispuesto también a ayudar en ese particular, poner al alcance de todos su talento, su conocimiento. De este conocimiento, me gustaría mencionar algo de una de las cosas las cuales tú has estudiado y has aprendido, para que los hermanos sepan quién nos estuvo hablando y quién podrá atenderles en sus dolencias. El hermano Ramón Jiménez es médico cirujano y partero, ¿cierto? Ujú, sí, Egresado de la Universidad Autónoma de Nueva León, en México, con diplomados en iridología, herbolaria, medicina ortomolecular, campos magnéticos y estudios en acupuntura, medicina china, biomagnetismo, nutrición, salud antropológica, psicología, y tiene maestría en administración de servicios de salud. Wow, ¿qué no sabes? ¿Qué es lo que, wow, tiene mucho conocimiento? Que te felicito, has aprovechado mucho el don del poder aprender la verdad es y felicito que, por eso. gracias. La verdad es que cada una de esas herramientas, yo las considero herramientas, todo lo que he estudiado, esas herramientas
las he ido estudiando por las necesidades que yo veo en los pacientes. O sea, cuando veo algunas enfermedades difíciles, me pongo a investigar y empiezo a estudiar para poder ayudarles. Entonces, si he estudiado algo es la necesidad de ayudar a más personas. Entonces, Perfecto. esos estudios son para eso, para poder ayudar. Y ahora Y pues servir. ujú, sí, sí, sí. Ok, bueno, gracias, gracias, doctor Ramón Jiménez. Muy, muy agradecido por el tiempo que nos ha prestado. Entonces, esto va a estar ya pronto va a estar en el canal de YouTube. Y en un futuro muy cercano vamos a tener una segunda parte de esto que hemos tenido, que una amena conversación con el doctor Ramón Jiménez, con muchísimo conocimiento sobre lo que podemos aprender sobre la palabra de sabiduría. Y no solamente de la parte médica, sino también de la historia. Invitamos también a los hermanos que puedan aprender más sobre esto. Realmente es una historia apasionante, nuestra historia. Y lo Sí. primero que debemos estudiarla somos nosotros mismos. Los primeros interesados somos nosotros mismos. Y bueno, gracias. Sí, de mi parte, hermano Rafael Hostos de Venezuela, estoy realmente agradecido por por lo que el tiempo que nos ha prestado y a todos los que han estado hoy en el grupo y bueno, todos los que podrán ver y podrán dejar sus comentarios. ¿Alguna última palabra, doctor? No, la verdad es que si el Padre Celestial nos da talentos, hay que compartirlos, hay que ayudar. Y hay, en cuestiones de la salud, la última palabra la tiene nuestro Padre Celestial y Él nos ha dado muchas herramientas para poder recuperar la salud. Sorprendentemente hemos visto miembros que se han convertido a la iglesia porque tuvieron una bendición y se sanaron de alguna situación de salud y algunos miembros que están enfermos dicen, bueno, ¿y a mí por qué no? Si el hermano que se convirtió a él lo sanaste, ¿no? Porque a mí no. Hay muchas cosas, ¿no? Hay formas en que el Señor nos ayuda, pero también hay herramientas más allá de lo que da la química, ¿verdad? Los tratamientos químicos, hay muchas cosas naturales que la misma naturaleza tiene y que hay que aprovecharlos, ¿no? Eso es lo que yo me dedico y he podido ayudar a personas que ya estaban desahuciadas, personas que tenían alguna insuficiencia de algún órgano. Lo digo con humildad y lo digo con deseo de poder ayudar a más personas porque pues ese don el Padre me lo fue dando sin que yo lo pidiera. O sea, eh, las cosas se fueron Perfecto. dando sin que yo lo pidiera. Yo regresé de la misión, había hecho 3 años de la carrera, llego, doy mi nombre y me inscriben al siguiente semestre cuando muchos otros se habían ido de la carrera y cuando regresaron de la misión no los aceptaron otra vez, porque pues son 2 años, ¿no? De separarte de la escuela. Cambian, Claro, a veces cambian el programa y afortunadamente pues a mí no me pasó. Entro a la parte práctica, al hospital, y todo el conocimiento que había tomado antes de la misión regresa a mi cabeza y eso fue como un milagro, la verdad. Entonces, así siento que el Señor me ha ido ayudando. Pasaron cosas por las que decidí estudiar más el tema de lo natural y he tenido la oportunidad de ayudar a personas que mis compañeros de la universidad, estudiando especialidad, no les han podido ayudar porque es otra forma de ver las cosas. Pero una cosa que siempre hago es ayudar a las personas a cambiar hábitos y eso es algo que definitivamente todos necesitamos, mejorar nuestra forma de vivir, de comer y en eso me enfoco con todos los pacientes. Y si en eso puedo colaborar en este mundo, eh, eso lo agradezco mucho que Dios me haya guiado a este camino. Y, y claro, con todo el deseo de ayudarles bastante a todos. Digo, mm, les comento esto que les digo a los hermanos de Centroamérica, Sudamérica, yo les doy un precio especial, pero también es cierto que también es un sacrificio porque
Yo les doy el mismo tiempo, les doy la misma dedicación a todos los pacientes. eh, y es un sacrificio porque también yo necesito llevar comida a mi casa, ¿cierto? pero lo hago con todo gusto, no me estoy quejando de eso, lo hago con todo gusto. Hay veces que tengo 10, 15 pacientes en un día y, y, y así me voy uno tras otro, tras otro, tras otro, pero cuando los vuelvo a ver en la siguiente consulta y resulta que han cambiado se han sentido mejor, han cambiado muchas cosas, digo, bueno, eso valió la pena, ¿no? El poderles ayudar a todos los pacientes que me lo piden. No, y también veo que la pequeña inversión que hacen ellos de poder pagar un servicio médico, ven resultados, que eso es importante. Y algunos lo ven a corto plazo, mediano plazo. Y también tiene que ver con el hecho de que sean obedientes con las instrucciones que tú le das, Ujú, que eso es importante. sí, Quisiera terminar el versículo 3 de la sección 89 de Dormir Convenio. Dice que esto fue dada como un principio con promesa. Entonces, la promesa se da, pero depende de nosotros si somos obedientes o no. Es un principio que nos ayuda, nos invita a ser obedientes. Y la obediencia también tiene que ver no solamente con dejar de consumir algunas cosas, sino también que tenemos que consumir otras, como vitaminas, comer bien, visitar al médico, hacer el caso al médico. Todo esto tiene que ver con la palabra sabiduría, tanto lo que dejo de hacer como lo que hago. Y con lo que sigo haciendo, porque puedo empezar a hacerlo bien, pero después si lo abandono y vuelvo a caer entonces con lo que estaba haciendo antes, si vuelvo a caer enfermo, ¿de quién será la culpa? ¿Será del vecino? ujú, No, será mía. Entonces, todo tiene que ver con la palabra de sabiduría. Y el Señor le da también a los hombres, pues nos da la oportunidad de aprender, de tener la capacidad de aprender para poder servir. No todo va a ser bendiciones, sino también el Señor, una bendición se da, me puede llegar a mí, si puedo entonces tomar un tratamiento, si puedo escuchar el consejo sabio o con experiencia de un doctor y poder permitirme a mí darme una mejor calidad de vida. Y eso depende de mí. Doctor Jiménez, Ramón Jiménez, gracias por tu ayuda. Esto es sí, solamente un punto y coma. Y sí, agradecido a todos los que nos acompañaron. Gracias, muchísimas gracias. seguimos. Bueno, un fuerte abrazo desde No, acá de Venezuela. Y gracias, saludos a todos. igualmente. Nos Un placer. vemos. Bye. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao a todos.